Bien, amados, Dios te bendiga, Dios les guarde a cada uno de ustedes y sus familias. Amén, damos gracias al Señor por esta oportunidad. Vamos hoy a iniciar una serie de 3 estudios, todos relacionados a la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Este es un tema muy interesante, son temas muy interesantes, porque para que tengamos una idea más clara de cómo entender la palabra, cualquiera que lee la Biblia debe tener en su mente que la Biblia está conectada, tiene un hilo conductor desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y ese hilo conductor se llama Jesucristo. La Biblia completa hace alusión, hace referencia a Cristo o a algo relacionado a la obra de Cristo. Así que, amados, pues por eso los invito a que estén atentos a esta clase y a las que siguen, porque vamos a aprender muchísimo sobre las tipologías de Cristo, reflejadas estas mismas en el Antiguo Testamento. Y pues claro, vamos a iniciar con la primera, amén, que es Adán, tipo de Cristo, el que habría de venir. Amén, ese es el título de la clase de hoy. Los objetivos son evaluar la posición del mundo en el primer Adán y la nuestra en Cristo, el postrer Adán. Apreciar el carácter del cristiano acorde a la posición que ahora tiene en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Aplicar a la vida cristiana los valores que derivan de su relación con Cristo. Fíjense cómo esto está conectado. Nosotros tenemos, el mundo entero tiene una posición frente a Cristo. Y entonces allí hay una división entre aquellos que han decidido aceptar a Cristo y aquellos que no. Hay una idea clara y digamos, una misión clara en cada una de esas personas, el que aceptó a Cristo y el que no. Está claro para dónde se deben inclinar lo que hace. Y eso está definido en su carácter. Su carácter es el que evidencia quién tú eres, es el que muestra tu manera de conducirte, de actuar. En el caso nuestro, pues obviamente tenemos que pensar en que nuestro carácter como cristiano, pues debe parecerse a Cristo. Amén. Y en nuestras vidas nosotros tenemos que aplicar, y eso es justamente lo que significa ser cristiano, aplicar esos valores y esos principios que nos muestra el Señor en su palabra. Esos son los 3 objetivos que vamos a perseguir en esta clase. La base bíblica está en Romanos capítulo 5, del versículo 12 al 21, y vamos a tomar el versículo 22 del capítulo 15 en la primera carta a los Corintios. Gloria a Dios. Puede buscar su Biblia para que así vaya confirmando conmigo lo que contienen los versículos. El pensamiento central de la clase: Cristo, el postrer Adán, quitó la injusticia y la muerte que heredamos del primer Adán y nos justificó para con Dios. Fíjense la obra redentora de Cristo. Cristo primero, gloria al Señor, mata y elimina esa sentencia de muerte que tenía la humanidad ya dada por su padre principal, en este caso terrenal, Adán. ¿Verdad? De Adán descendemos todos los seres humanos. Entonces, por el pecado de Adán, entonces todos ahora pues estamos en pecado. Y cuando viene Cristo, entonces a través de Cristo nosotros podemos escapar del pecado y de la muerte, porque Cristo es quien nos justifica delante de Dios. Gloria a Jesús. Cuando se habla de postrer, se está refiriendo a lo último, a algo que es lo último en una serie, ¿verdad? O una sucesión. En este caso, el primero fue Adán y el último, ¿verdad? Postrer, el último, sería Jesucristo. Cuando se menciona tipo, ¿verdad? Está hablando de figura, está hablando de un símbolo representativo de algo figurado. Es decir, que Adán estaba figurando a Cristo también, pero hoy vamos a ver en qué forma Adán lo estaba figurando. Amén. Gloria al Señor. Amén, amados. Esos son los 3 temas principales que vamos a abordar, o los subtemas dentro del tema principal de Adán, que es tipología de Cristo. Amén. El primer Adán generó pecado y la muerte para todos. Lo vamos a ver ahí. Pero luego entonces la transgresión del primer Adán y el don de Cristo funcionan diferentes. Lo vamos a ver también esa parte. Y luego vemos cómo el postrer Adán genera justicia, gracia y vida.
es lo que hace Cristo. Gloria al Señor. Vamos con esta primera parte. El primer Adán generó pecado y muerte para todos. Dice así la palabra de Dios, la cual será leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, llámese Adán, ¿verdad? Le añado yo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que hemos dicho, el pecado entró ¿por quién? Por un hombre, ¿sí? Y por el pecado la muerte, la paga del pecado es muerte. Lo que trajo el pecado consigo, amarrado a él, es la muerte. Y eso sigue siendo así hoy día. Ustedes ven esas personas que andan en sus delitos y pecados y fíjense cómo sus mismos pecados los alcanzan. Y son sus mismos pecados quienes lo arrastran a la muerte. No fue otra persona, no fue nada, no, simplemente todo se armó conforme a su pecado y recibió la paga de su pecado. Es penoso ver cómo jóvenes son asesinados por la policía. Es penoso ver cómo personas se matan entre ellos. Es penoso ver cómo personas... Pero todo eso viene de la mano con el pecado. Si el hombre se arrepiente y va a Cristo, entonces en Cristo es perdonado, restaurado y justificado también. Amén. Así la muerte pasó a todos los hombres entonces, por cuanto todos pecaron. A raíz de uno, pues eso fue una cadena y ha sido así todo el tiempo desde Adán. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Fíjese entonces cómo aquí Pablo, hablándole a los romanos, le está explicando esta parte muy importante sobre los establecimientos bíblicos, ¿verdad? Sobre los aspectos legales, ¿sí? Dice acá, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Fíjese en esta parte, dice, porque recuerde que la ley fue con Moisés, Dios le dio la ley a Moisés. Entonces por eso te dice, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte para todos. Aún aquellos que no pecaron conforme a la transgresión de Adán, también vino la muerte para ellos, porque justamente eso estaba ya establecido, ¿verdad? La transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Fíjate cómo se está refiriendo entonces a Cristo. Adán, figura del que habría de venir. ¿Y cómo es esa figura? ¿En qué se parece? ¿Cuál es la tipología? ¿Cuál es esa semejanza? La vamos a ver en un minuto, pero fíjense, por un hombre entró el pecado en la tierra. Y ahora vamos a ver cómo entonces por un hombre, en este caso Jesucristo, viene la salvación también. La transgresión del primer Adán y el don de Cristo funcionan diferente. Fíjense aquí cómo lo está mostrando. Bueno, por Adán entró el pecado, por Cristo vino la vida. Gloria a Dios. Entonces en eso se parecen, esa es la tipología. Por un hombre vino el pecado, por uno vino la salvación. Gloria a Dios. Y dice así, pero el don no fue como la transgresión, es decir, el regalo, el perdón, ¿verdad? No fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, es decir, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Fíjense, por el pecado de uno murieron muchísimo. Ahora, por el don de Dios, por el regalo de Dios en un hombre, en Jesucristo, entonces sobreabundó la gracia. Amén. Abundó mucho más la gracia, que es lo que significa sobreabundar. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, refiriéndose a Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Fíjense esto, un solo pecado vino juicio para condenación para todos, ¿sí? Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Fíjese la diferencia. Adán peca para condenación y muerte de muchos. Entonces, a causa de tanto pecado, ¿verdad? A causa de tanta desobediencia, tanta maldad, entonces viene el don. Entonces viene el regalo. Entonces viene el perdón de parte de Dios a través de Jesucristo, para que todas esas transgresiones entonces sean
perdonadas, justificadas delante de Dios. Por eso cuando nosotros como cristianos entendemos que Dios no nos ha perdonado a usted y a mí por lo bueno que seamos usted y yo, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces usted y yo entendemos que lo que hacemos no lo hacemos para pagarle a Dios el perdón de Él hacia nosotros. No hay forma de nosotros comprar nuestro perdón delante de Dios. Ya hay uno que lo pagó y ese uno se llama Jesucristo. Él pagó el precio total por el pecado de la humanidad, por el pecado de todo aquel que crea en Él. Entonces usted y yo vivimos eternamente agradecidos. Usted y yo que hemos entendido esa gran verdad, vivimos agradecidos de Dios por su Hijo Jesucristo y nos sometemos a su palabra y su verdad. Usted y yo procuramos constantemente agradar a Dios con nuestras vidas. Que nuestra vida en verdad sea un olor fragante delante de Dios. Que usted y yo no seamos un dolor de cabeza, ¿verdad? Para Dios como hijos suyos, sino todo lo contrario. Aquellos hijos de los cuales Dios se siente orgulloso. Aquellos hijos como Job, en el que Dios, aleluya, puede decir abiertamente que confía y está consciente, está claro de que ese, gloria a Dios, es perfecto y justo, es recto. Gloria a Dios. Qué lindo sería, qué lindo es que Dios, que en los cielos se hable así de nosotros frente a Dios, que Dios mismo tenga esa estima y ese conocimiento de nosotros mismos, porque Dios lo sabe. Pero es necesario que usted y yo también nos convenzamos, es necesario que usted y yo actuemos conforme a esa verdad, entendiendo, aleluya, que delante de Dios, usted y yo, que frente a Dios y a lo que Dios nos exige, usted y yo hemos sido probados y continuamos la buena batalla de la fe, aleluya. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, fíjese eso, por el pecado de uno, por la desobediencia de uno, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces fíjese para quién es para los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Esto se trata de nosotros aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Esto se trata de nosotros comprometernos con la obra redentora de Cristo. Eso se trata de nosotros entender, como le comentaba, que nosotros si vivimos para Cristo lo hacemos. Y si morimos para Cristo lo hacemos también. Bendito el nombre del Señor. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, ¿verdad? Vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí está. Por eso Adán, tipología de Cristo. Por él vino la muerte, por uno solo vino la muerte, pero por uno solo, Jesucristo, vino la vida, vino la justificación de vida. Entonces ahí está esa tipología, esa figura de la que se está refiriendo, que es Adán, y Pablo está aclarándolo muy bien aquí, tipología de Cristo, figura de Cristo. Por Adán vino la muerte, por Cristo vino la vida. Por uno vino la muerte, por uno que es Cristo vino la vida. Gloria al Señor. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de eso, de que por Jesucristo, aleluya, por su sacrificio en la cruz del Calvario, por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, aleluya, nosotros fuimos salvos. Nosotros fuimos rescatados del pecado y de la muerte que merecíamos y hacia la condenación eterna íbamos si Jesucristo no toca nuestra puerta y nosotros le abrimos y cenamos con Él y Él con nosotros. Bendito es el nombre de Dios. En este subtema 3, gloria al Señor, se puede ver el postrer Adán genera justicia, gracia y vida. Recuerde que postrer significa el que viene después, el último, ¿verdad? En este caso Jesucristo, que es ese postrer Adán del que se está refiriendo Pablo, genera justicia, gracia y vida. Fíjense cómo son las cosas de Dios. El primer Adán trajo pecado y muerte. El segundo entonces trae justicia, gracia y vida. Justicia, gracia y vida, ese regalo, ese don de Dios, esa justicia perfecta que viene de parte de Dios. Y vida eterna. Bendito es el nombre del Señor.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es la obra redentora de Jesucristo. Sí, muchos por el pecado de Adán, por la desobediencia de Adán, pues muchos fueron constituidos pecadores. Bueno, pero entonces por la justicia y la obediencia, entonces, lo ven ahí, el equilibrio perfecto que Dios tiene en todas las cosas. Desobediencia de Adán, obediencia de Cristo. Gloria al Señor. El pecado de Adán, pecadores por Adán, en este caso justos por Cristo, justificados por Cristo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, que la ley se estableció y entonces la ley fue como una luz para mostrar el pecado del hombre. Lo que sucede es que los israelitas no lo entendieron así y aquellos que conocieron la ley tampoco lo entendieron de esa manera. La ley no era para condenarlos. La ley estaba establecida para mostrarles a ellos la maldad de su corazón. Pero entonces, cuando vino esa luz, la ley, ¿verdad? Que Dios le dio a Moisés, entonces mostró el gran pecado que tenían los hombres, la maldad que había en los hombres. Se la puso clara, fue como un espejo para que los hombres se miraran y dijeran, Dios mío, pero qué lejos yo estoy de la voluntad de Dios. Pero muchos no lo vieron así, lo vieron de otra forma, lo vieron como algo ritual, lo vieron como algo que era un procedimiento. Un paso 1, paso 2, paso 3 que tenía que hacerlo y guardar las apariencias. Oh Señor, bendito tu nombre. Ayúdanos Dios a entender la justificación de Cristo. Que el Señor, gloria a tu nombre, está trabajando con usted y conmigo para transformar nuestra vida desde adentro, no viceversa. Dios transforma al ser humano desde el interior hacia lo exterior. Y lo que se muestra afuera es simplemente el reflejo de lo que está en el interior del hombre. Por eso cuando usted ve ciertas personas que salen con unas cosas extrañas, no crea que eso salió de la noche a la mañana, eso estaba en su interior, simplemente se manifestó en este momento. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a lidiar y a combatir nuestras maldades humanas, que nos ayude a combatir, aleluya, gloria al Señor, nuestro ego, que nos ayude a combatir, gloria a Dios, nuestra, nuestro limitado conocimiento de las cosas espirituales. A Dios que nos ayude a ver las cosas espiritualmente y a juzgarlas espiritualmente. Porque a veces vemos cosas pequeñitas, a veces en nosotros mismos, nuestros hijos o amigos, quien sea, y creemos que eso es algo simple. Podría ser simple, pero si lo filtramos a través del Espíritu Santo, nos daremos cuenta que eso probablemente nos lleve a algo mayor, a algo mucho más complicado que lo que estamos viendo. Oh, gloria a Dios. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Aleluya. La justicia para vida eterna. Fíjese, no estamos hablando de la justicia terrenal aquí. No es algo más que eso. Es algo espiritual, amado. Es algo mucho más allá que lo que podemos ver. ¿Sí? La justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La justicia para vida eterna. Cuando usted y yo pensemos en decir, en hacer algo, pensemos en si eso está alineado, gloria al Señor, con la justicia para vida eterna, que es la que viene de parte de Cristo Jesús. Si está alineada a Cristo Jesús, si es lo que Cristo haría, si es lo que Cristo diría, aleluya. Entonces allí nosotros podemos entender y ver si en verdad estamos actuando conforme a nuestra propia sabiduría o sometiéndonos a la obediencia de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y en 1 Corintios 15:22, ya para cerrar, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquel que se queda, gloria a Dios, sumido en su pecado,
aquel que se queda en la desobediencia, aquel que no da la vuelta y viene a Cristo, sin duda va caminando hacia la muerte y hacia la muerte eterna. Pero también aquellos que se acercan a Cristo, que ven a Cristo y en Él, solo en Él, ven, gloria al Señor, la única vía para ellos llegar al Padre y tener una vida eterna, oh gloria a Dios, pues aquellos tendrán vida. Todo aquel que viene a Cristo, gloria a Dios de corazón, se arrepiente y hace la voluntad de Dios, entonces será vivificado, entonces vivirá para siempre. Poderoso es el nombre del Señor. Fíjense cómo está esta justicia, esta gracia y la vida eterna a través de Jesucristo, a través de uno, gloria a Dios, que es Jesucristo. Que Dios nos ayude a entender esta gran verdad y a vivir por ella. Bendito el nombre de Dios. Finalmente veamos los objetivos, revisemos los objetivos ya que nos planteamos al inicio de la clase. Evaluar la posición del mundo en el primer Adán y la nuestra en Cristo, amén, que es el postrer Adán. Ya sabemos que el mundo, si se queda en su pecado, en la muerte, a la muerte irá. Nosotros, en cambio, nos hemos decidido por Cristo. Gloria a Dios, y sabemos que en Cristo tenemos vida eterna. Pero debemos continuar sin desmayar, pidiéndole al Señor que nos ayude y a su Espíritu Santo que nos guíe siempre a toda verdad, que nos ayude a derribar nuestro propio conocimiento y a edificar nuestro corazón, gloria a Dios, en la roca firme que es Cristo Jesús. Apreciar el carácter del cristiano acorde a la posición que ahora tiene en Cristo. Usted y yo que hemos venido a Cristo tenemos una posición diferente a la que el mundo tiene. El mundo sigue en sus delitos y pecados y a ellos no les preocupa al parecer eso, aunque cada vez eso acabe con ellos constantemente. Porque viven, gloria al Señor, no pueden dormir, sufren de insomnio, necesitan pastillas para dormir, para todo, gloria al Señor. Gloria a Dios. Sin embargo, usted y yo en Cristo Jesús, aleluya, tenemos paz. Tenemos una vida y es una vida en abundancia realmente en Cristo Jesús, que va más allá de lo material, que traspasa lo material, que aún en lo material tenemos escasez, tribulación, angustia, gloria a Dios, pero en el Señor tenemos esperanza que nos lleva mucho más allá de lo que cualquier mente humana puede entender. Bendito es el nombre de Dios. Aplicar a la vida cristiana era el tercer objetivo, los valores que derivan de su relación con Cristo. Es importante, yo no puedo decir soy cristiano y punto. Yo tengo que decir que soy cristiano, pero también tengo que parecerlo. Tengo que comportarme como cristiano. Mis valores, mis actuaciones, aleluya, tienen, gloria al Señor, que mostrarse, que verse, que en verdad yo conozco a Cristo. Que en verdad, aleluya, yo soy cristiano. Gloria al que vive. Porque si no, la tal declaración es falsa. El hecho de que yo solo diga que soy cristiano, pero mi comportamiento no está alineado a esa fe que profeso, entonces yo soy un mentiroso. Que el Señor nos ayude, gloria al Señor, y nos dé fuerza, sabiduría y entendimiento para continuar el camino de Cristo con más fe, con más fuerza cada día, sin importar el precio que tengamos que pagar aquí en la tierra. Dios mío, danos fuerza, que tu Espíritu Santo nos vivifique y nos vivificará eternamente y para siempre. Dios te bendiga, amado. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Gloria a Jesús.